que Extremadura es más grande de lo que parece. España está llena de lugares bonitos, pero hay una región olvidada que quien la visita vuelve. Se llama Extremadura, una tierra llena de historia, naturaleza, tradición, arte y gastronomía. Yo soy de aquí y en este vídeo les voy a mostrar la tierra en la que nací para que algún día, ojalá, la visiten ustedes. Vamos para allá. Esta es la imponente Sierra de Gredos, un sistema montañoso de casi 2.600 metros de altura que atravesaría en mi paso de Castilla y León a Extremadura. Tenía muchas ganas de llegar aquí, tenía muchas ganas de llegar a la tierra mía. Bienvenido a Extremadura. Entro a Extremadura por la provincia de Cáceres, concretamente por una región muy bonita llamada La Vera. Tras rodear Gredos, llegué a una región llamada La Vera, la cual esconde pueblos con encanto como Jarandilla, lugar desde el que me dirigiría a un rincón muy viejo y muy especial. ¿Y por qué tenía tantas ganas de venir a Extremadura? Aparte de porque la amo profundamente, porque es una de las grandes olvidadas de España y yo aspiro a ayudar a que sea una de las grandes recordadas. Lo que bonita es mi tierra, un buen sitio es cuando se cruzan los animales en medio del camino. El nombre de Extremadura deriva del latín extremadori, lo cual significa al otro extremo del Duero, uno de los ríos más grandes de España. Si hay ríos, hay puentes. Y eso es lo que ahí estaba buscando. Uy, pero qué cosa tan bonita. Y la cantidad de años que llevará aquí, ¿no? ¡Qué preciosidad! Este es el puente medieval del Parral. Aunque sus bases son romanas, fue construido en la Edad Media y se sabe que en 1557 lo cruzó el rey Carlos I de España y V de Alemania en su camino al monasterio de Yuste, donde fallecería a causa de malaria por la picadura de un mosquito proveniente de las aguas estancadas de uno de los estanques construidos. Tras visitar este maravilloso lugar, nos vamos a un hermoso pueblito de más arriba en la montaña. Me habían avisado que era muy bonito y lo confirmo. Precioso, pueblo de la montaña extremeña. Este pueblo es Guijo de Santa Bárbara y si lo atraviesas y avanzas montaña adentro, entrarás a un empedrado valle esculpido por un riachuelo en cuyo seno se encuentra el Trabuquete, unas pozas naturales semiocultas donde refrescarse un rato. Borra de mí esta tristeza, de lluvia tras los cristales, de lágrimas que no saben dónde nace su dolor. Y tras explorar las estribaciones de Gredos en La Vera, al anochecer llegué a una ermita llamada, irónicamente, La Soledad. He llegado a la ermita de la Soledad, no sé por qué. Porque cada propósito tiene su tiempo bajo el cielo. Y aquella noche, en aquel tiempo, en aquel cielo, comprobé que Extremadura tiene uno de los más limpios del mundo, lo cual permite observar detenidamente el universo del que formamos parte. Pero qué bonito es esto, por favor. Después de una maravillosa noche voy a un lugar muy curioso que hay aquí en La Vera, que es el monasterio de San Jerónimo de Yuste. Además de haber alojado al famoso emperador en sus 2 últimos años de vida tras la abdicación, este monasterio es famoso por datar del año 1402 y por gozar de un estilo arquitectónico del gótico tardío y renacentista. Bueno, aquí en Cuacos de Yuste me han dicho que hay un lugar muy especial, un lugar escondidito de esos que con el paso del tiempo acaban haciendo mella en la roca. Si ríen los ríos, me río con ellos yo. Que solo queden personas llenitas de corazón. Que nadie me diga que no es bonita Extremadura, ¿eh? Bonita
y amplia, pues Cáceres y Badajoz son las dos provincias más grandes de España. Además, la densidad de población es la penúltima más baja, lo cual quiere decir que hay un viaje de campo. Que nadie me diga que no es bonita Extremadura, y más en primavera. Es verdad que a veces en verano hace un poco de calor, no lo voy a negar, pero en primavera es una delicia. Viajar en moto suele mostrar tanto la cara A como la cara B, y desafortunadamente no todo podía ser bonito. Desgraciadamente, en el último verano en España, en Extremadura, entre otros lugares, hubo un montón de incendios y esta es la prueba de ello. Pero por otro lado tenemos el cerezo en flor. Qué bonito está, muchachos. La eterna dualidad, la vida y la muerte. Uno de los patrones más tristes y repetidos en el mundo es el de los incendios, algunos fortuitos, muchos provocados. Los abuelos me dijeron que la naturaleza va a seguir porque ella siempre encuentra la manera, pero que quien se extinga antes será el ser humano. Vente a la sombra, vente amor, que yo te espero, que tengo ya el cerezo en flor dentro del cuerpo. Pues eso, que me encanta mi tierra. Esta carreterita de tan singular paisaje conduce a una pequeña localidad llamada Piornal, el pueblo, según me han dicho, más alto de Extremadura. Y en ese pueblo vamos a conocer a un emblemático y carismático personaje. Casa de Cultura, Museo Jarramplas. A ver qué nos cuentan. El Jarrampla es un personaje que representa a un ladrón de ganado que es atacado por la gente del pueblo con un arsenal de nabos. Se celebra el 19 y 20 de enero y solo los nacidos en el pueblo pueden encarnarlo. Hacerlo es un honor y actualmente la lista de espera es de más de 20 años. Y Piornal no solo carismáticos personajes tiene, sino también unos saltos de agua impresionantes. Heading to the end of the world, sick and tired, won't you mercy me? We heading to the end of the world, sick and tired, won't you mercy me? El Caozo de Piornal es una de las tantas cascadas que esconde el Jerte. El Valle del Jerte es considerado bien de interés cultural, no solo por la cantidad de agua que alberga, sino también por ser uno de los sitios donde más cerezos hay. Atravesando este blanco y hermoso campo de cerezos, me dirijo al Valle del Jerte, a un lugar que visité de pequeño y que tengo un recuerdo buenísimo, llamado Las Gargantas del Infierno. Al ser Extremadura mi origen, está llena de lugares en los que viví momentos importantes de mi vida. Uno de ellos fue un campamento al que asistí con 11 años, durante el cual conocí el lugar al que me dirigí ahora. El Valle del Jerte es uno de los puntos más bonitos de la comunidad autónoma de Extremadura. Y esta es la carreterita que conduce a los famosos pilones de las Gargantas del Infierno. Los pilones adquirieron cierta fama por la erosión que el agua ha ido provocando con el paso de los miles de años sobre la roca. Es como si el agua, de alguna manera, se volviera artista. La naturaleza fuera su lienzo y dijera: voy a hacer algo bonito. Eso sí, muy lentamente. La erosión fluvial ha esculpido con el pincel del tiempo grandes pozas en la roca, las cuales reciben el nombre de marmitas de gigante o pilones. Extremadura me está resultando mágico por partida doble. Por un lado, porque objetivamente es muy bonito. Y por otro lado, porque la amo, porque soy de ella. Extremeño soy. Extremeño nací y extremeño moriré. Volveré a tomar el sol en una playa de invierno. Si me dejas pa' beber, prefiero seguir viviendo. La última parada del día de hoy es un mirador. El Mirador de la Memoria, en el cual hay unas esculturas en honor a todas las víctimas de la Guerra Civil. Lo curioso es que a pocos días de haber sido instaladas las esculturas, fueron tiroteadas y le preguntaron al autor si había que repararlas.
y dijo que no, que ahora estaba completa la obra, con las balas se había completado lo que esto representa. El mundo ahora parece detenido y ya no gira como tiene que girar. Y yo para encontrar el norte miro y en busca de una estrella fugaz. Por la Puerta Grande me voy de Plasencia hacia un lugar en el que estuve con mi instituto a los 17 años. Un pueblo abandonado llamado Granadilla. Y tengo muy buenos recuerdos de aquella vez que vine. En aquella vez Agustín tenía 17 años y en esta ocasión 33. ¿Cuántos años tendré la próxima vez que regrese? Vértigo me da solo pensarlo. A mediados del siglo pasado, Granadilla fue expropiada por el Estado al transformarse en zona inundable debido a la construcción del embalse de Gabriel y Galán, por lo que fue desalojada. En 1980, la villa fue declarada conjunto histórico-artístico y 4 años después elegida para su inclusión en el programa de recuperación de pueblos abandonados. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Será por cámara. Ojalá llevara menos. ¿Tú que eres bellotero? Yo soy bellotero de pura cepa. Nosotros somos mangurrinos. Bueno, pero nos llevamos bien, ¿no? ¿Sabes por qué lo de mangurrino y bellotero o no? Lo de bellotero entiendo que es por la bellota, ¿no? Es que mucha gente no sabe cómo se llama lo que es, digamos, la boina, la tapa de la bellota. Mangurrino se llama. Por eso somos mangurrinos de Cáceres, compañeros. ¿Qué es para ti ser extremeño? Los que nacemos aquí tenemos el sentimiento, porque somos asinas, pardos del color de la tierra. Eso es Extremadura. Nosotros mismos, los extremeños, valoramos poco nuestra tierra. Extremadura se lleva aquí, compañero. Aquí toda la vida. Somos unos privilegiados y no lo sabemos. Mira, nosotros somos como los conejos, nacemos en Amancha y morimos en Amancha. Y para ver a Extremadura hay que recorrer todos sus pueblos, hay que llevar abierta el alma y recibir en ella típicas costumbres sanas. En vez de descubrir mundo afuera, tenemos que descubrir primero lo nuestro y después, pero sin saber lo que hay aquí, yo creo que realmente no puedes llegar a conocer lo que hay fuera. Por eso somos los grandes desconocidos. Pero si todo el que viene aquí se enamora. Si ahora mismo fíjate el entorno que tenemos aquí. Si esto no se paga con dinero, mira, el cantar de los pájaros, el trinar de los pájaros lo que oyes aquí. Bueno, y algún extremeño como yo hablando de vez en cuando. Claro, luego dicen que la España vacía. Sí, es mejor que no venga para aquí nadie. Que no nos descubran, que Extremadura descubrimos el mundo. Lo descubrimos hace muchos años. Y ahora nos quieren descubrir a nosotros. Pues aquí los esperamos a todos. Si me parte así el corazón, me ves lo negro, lo blanco y lo verde aquí. ¡Arriba Extremadura! ¡Viva! Y arriba también la cerveza extremeña Cerex. Estos son los primeros kilómetros que realizo en otra de esas mágicas partes de Extremadura llamada Las Urdes. Las Urdes es una zona montañosa del norte extremeño que quedó retratada como una región poblada por semisalvajes hambrientos en el documental Tierra sin pan de Luis Buñuel, algo que por supuesto ya no es así. Mi primer destino en esta zona sería el meandro del Melero, un curioso baile entre la tierra y el agua que deja una postal paisajística inolvidable para quien lo visita. Otra de las cosas que tiene Extremadura son unos pocos de castillos, y este que tiene un encanto particular precisamente por lo en ruinas que está, que es el castillo de Trevejo. El origen del castillo de Trevejo se remonta a una fortaleza musulmana de antes del siglo XII que, sorprendentemente, todavía sigue parcialmente en pie más de 800 años después. ¿Acaso esta no es una hermosísima postal? Esta escena la viví muchas veces de pequeño en el campo de mi abuelo, pero la tenía tan normalizada que mis ojos ignoraban la hermosura que contiene. Fíjense bien y podrán ver pura poesía en ella. Buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Esto es Sierra de Gata? Sí. ¿Y aquí anda con las ovejas? Sí, aquí andamos un ratito sacando las peleas y después las meto otra vez en el cacharro ese ahí. Yo es que soy de un pueblo del sur de Badajoz y las ovejas me recuerdan a mi abuelo porque también estaba con ellas todo el rato y nada, me gusta mucho estar por aquí. Sierra de Gata es bonito, ¿eh? Sí, hombre, esto es muy bonito. Siempre y cuando que no lo quemen como en años que quemaron para ir la parte esa de hoyos y tal. Los incendios. Lo suyo es que dejen de quemar cuando hay que quemar. Esa es una buena frase. Hay que quemar cuando hay que quemar.
Hay que vivir cuando hay que vivir y hay que ser feliz cuando hay que ser feliz. Y que no le entren bicheras a las ovejas, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Adiós! Siempre lo digo, que cuando te metes por un camino de tierra te encuentras la realidad más verdadera. Y los pastores de ovejas tienen bastante conocimiento. Trabajar en el campo te hace sabio. Eso lo llevo viendo toda la vida y especialmente desde que empecé el proyecto Soy Tribu, pues la mayor parte de la gente que entrevisto cultiva la tierra, observa sus procesos y aprende día a día de sus ritmos y de sus ciclos. Extremadura vive esencialmente del campo. No sé si eso nos hace sabios, pero sí importantes para que el resto coman. Y del campo sale todo. Otra de las muchas cosas prejuiciosas que se dicen de Extremadura es que Extremadura no tiene agua, es que está seco, que no hay agua. Seco, pues vaya a ver ahora. El río Tajo es el río más largo de la península ibérica y uno de los más caudalosos. Su cuenca tiene una superficie total de 80.600 kilómetros cuadrados y después de 1.007 kilómetros de viaje, sus aguas desembocan en Lisboa, capital de Portugal. Este es el puente romano de Alcántara, que desde la época de los romanos y hasta hoy día, y uno pase por encima. Según leí, el puente lo han destruido unas cuantas veces a lo largo de la historia, pero es que mira lo que es, ¿eh? Y esto está en mi tierra. ¿Dónde estamos? ¿En Extremadura, no? Pues ahí lo tienes. Puente de los romanos. El puente de Alcántara es un puente romano en arco construido entre los años 103 y 104 después de Cristo en las inmediaciones de la localidad de Alcántara. Tras visitarlo, me dirigí a Cáceres, ciudad en la que visitaría al responsable directo de que el transporte de Soy Tribu sea una moto. ¿Qué vas a hacer, tío Ángel? Para parar la cadena, que tiene que estar bien engrasada, que si no es peligrosa la moto. Girando, que es gerundio. Tío Ángel, tú sabes que eres el responsable de que yo ande en esto, ¿no? La verdad me siento muy orgulloso de ello. De cuando eras un chavalín y nos íbamos a Jerez y te agarrabas a mí en las Hayabusas y decías, tío, más, que me gusta. Tengo una máxima desde hace muchísimos años y es que no tengo tiempo para no ser feliz. ¿Eso qué significa? Que como la felicidad es un bien inalcanzable, pues yo me dedico a intentar alcanzarla. No llegaré a conseguirla del todo, pero mientras tanto disfruto de la vida con la familia y con la salud. ¿Y ahora qué me has dicho? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a disfrutar de la mañana. Vamos a recorrer las carreteras de Extremadura. Después vámonos, tío Ángel. Lo vamos a intentar. Vámonos. Esto me hace especial ilusión. Rodar con mi tío Ángel. Yo tenía 17 años y mi tío Ángel me llevó a las carreras de Jerez. Algo se movió en mí. Sabía que de alguna forma mi vida, mi destino estaba ligado a las dos ruedas. Y qué mejor forma de honrar al causante que rodando con él por primera vez juntos en la vida. Concretamente hasta el Castillo de Luna de Alburquerque, provincia de Badajoz. En 1166, el rey Fernando II conquistó la zona a los musulmanes. En 1184, las tropas almohades recuperaron estas tierras, pero en 1217 los cristianos volvieron a vencer. Años después, se inició su construcción, la cual se conserva bastante bien hasta día de hoy. ¡Hasta luego, tío Ángel! Hay que practicar el desapego sin caer en el desarraigo. Las raíces hay que tenerlas siempre bien presentes. Y en eso estoy, haciéndolas presentes. Continuamos hacia un lugar del Paleolítico, o por ahí. ¡Corre! Y aquí es donde está el no muy conocido dolmen de Lácara. Pensar en todos los que estuvieron antes que nosotros siempre me conduce a espérate. A una sensación de pequeñez y por tanto de humildad, de que estamos y no estamos. Y son vestigios como estos los que me recuerdan la incondicional mortalidad a la que estamos sometidos. Eso es así. Seas más orgulloso o menos, más rico o más pobre, nos vamos a morir. Todo el mundo se muere y eso pues se puede utilizar bastante a favor para ser un poquito mejor persona y tener algo más claro qué hacer con el tiempo de vida que te fue concedido. Pues yo no sé dónde está. Esto es, ni más ni menos, el dolmen de Lácara.
tesoros escondidos de la Extremadura profunda. El Dolmen de la Cara es un monumento megalítico construido durante el Neolítico final, hacia el ocaso del cuarto milenio a.C., y admirándolo estaba cuando de repente apareció el más improbable de los personajes. What is this thing? This thing, I call it supernova. Do you know what a supernova is? No idea. It is when a big star will implodes, and then all the material that it contains. And I don't believe any of that stuff at all. I don't believe there's any science behind any of that. Okay. Because maybe you tell me that you believe in God. Can I make you a question? Because I know that we are in deep Extremadura, and I'm wondering what you're doing here. It's not normal to find a foreigner here. I am avoiding the rain in Ireland. Nice. I have a question for you. All right, spit it. I have driven all around Spain on my scooter. Ah, that scooter over there is yours? Yes. Nice, you are a rider as well. I like staying for an hour or two here to get the feel of the people who were here before. Just to sit down for an hour and just get the feeling of what their value system was, what they had in life, what their aspirations were, what their disappointments were, what their joy was, what their sorrow was. It's very heavy. What are your conclusions? I don't have any conclusions. I just don't know. I think that not knowing is probably the most elevated form of wisdom. Agnosticism. Exactly. You don't know, but you leave the possibility. St. Thomas Aquinas said, "Give me faith, but not now." So I have ridden to get inspiration from the people who lived here, to ask them where I should go next. Wow, that's deep. And did you receive the answer? Not yet. I'm waiting for them It's about to come. Yeah. Pero como seguramente los espíritus hablaban una lengua diferente a la de mi nuevo amigo, le sugerí que su siguiente destino fuera Mérida, donde lo llevaría de bares y de tabernas. I will invite you for a beer tonight. ¡Chao! ¿Quién me iba a decir que en el dolmen que nadie conoce me iba a encontrar a un irlandés simpaticísimo? Y esta noche ya le he buscado el plan. Seguimos ruta. Bienvenidos a Medellín, Extremadura. Las cigüeñas al vuelo, el castillo, el río a la derecha. Medellín, esté donde esté, me encanta. En España, en Colombia, donde sea. Medellín es un pueblo de Badajoz fundado por los romanos en el año 79 a.C. Prueba de ello es el teatro romano y el puente sobre el río Guadiana que aún conserva, además de un emblemático castillo medieval del siglo XIII. Y es que conforme iba viajando por Extremadura, me fui encontrando más y más castillos, como el de Benquerencia de la Serena, lo cual me hizo imaginar aquellos tiempos en los que esta tierra era extrema y dura, pues durante varios siglos atestiguó continuas guerras entre moros y cristianos. Ejemplo de ello también es el castillo de Almorchón de Cabeza del Buey, el castillo de la Puebla de Alcocer o el castillo de Reina, entre muchos otros. Tanto me estaba gustando conocer en moto mi propia tierra, que de repente el himno se me escapó de la garganta al contemplar por primera vez el Cerro Mazatriz. Verde, blanca y negra. Nuestros voces se calman, nuestros cielos se llenan de banderas, verde, blanca y negra. Bienvenidas y bienvenidos a Emerita Augusta, a.k.a. Mérida. Hoy es una noche muy especial. Era especial no solo porque el irlandés vino, sino también porque esa noche tenía lugar una procesión de gran relevancia dentro del contexto de la Semana Santa emeritense. Se trataba del Vía Crucis del Santísimo Cristo de la O, el cual, tras varias horas representando el sufrimiento de la crucifixión, culmina en un acto lleno de simbolismo en el mítico Teatro Romano de la ciudad.
Extremadura es más grande de lo que parece. ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy. Cantidad de caminos que hay por ahí. Estoy muy feliz porque eso que se ve ahí al fondo, eso de allí soy yo. Aquí termina este particular viaje por Extremadura. De esa a través. La razón por la que termino aquí en Llerena es porque voy a asistir al probablemente evento más ilustre del año, que es ni más ni menos que la matanza didáctica. Un esfuercito más y a celebrar con mi gente. Extremadura no puede entenderse sin su gastronomía, especialmente la proveniente del cerdo ibérico. Si me das a elegir. El cerdo, puerco, gorrino, marrano, guarro o cochino es el protagonista de una tradición que hacían antiguamente muchas familias extremeñas llamada la matanza, la cual se llevaba a cabo para subsistir durante el invierno. Pues la miga de las matanzas de toda la vida, buenos ajos, buenos pimientos, una buena panceta ibérica y buen pan de aquí de Llerena. Empieza con las perronillas y el aguardiente, después seguidamente con las migas, después damos carne en salsa y terminamos con un cocido. Se hace despiece de guarro aquí en directo, como una matanza casera de toda la vida, pero a un nivel grande. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. ¿Has tenido alguna vez en tu mano un chorizo como ese? No, yo eso no. Un aplauso para Gonzalo, por favor. Mira, 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 mira. La jota es una danza y canto tradicional de origen desconocido extendida por gran parte de España que se acompaña de castañuelas y trajes regionales, haciendo parte indispensable de nuestro folclore. Yo Extremadura hasta la muerte. Todo lo que sea extremeño nos gusta a los extremeños. Se tiene que nacer para tú saber lo que es extremeño. Ser extremeño es respirar. La chacina, el chorizo, el salchichón y el jamón, eso no lo tiene nadie, nada más que los extremeños. Que tenemos algo especial. Más que una bellota. ¿Cuál es el mejor pueblo de Extremadura? Llerena. ¡Eso! Esto es Llerena. Este es mi pueblo. Que viva Extremadura.